Muy buenas y sean bienvenidos a Pelotazo en la cara. El lugar en el que repartimos sonrisas y fútbol. Nosotros somos Pelotazo en la cara, Fabio y Jorge. Y te traemos la actualidad. Lo que pasó, lo que viene. Noticias, datos y curiosidades. Pero sobre todo fútbol total. Hola, hola, hola. Otro día más, otro episodio de Pelotazo en la cara, que ya se va acabando el año y claro, hay que hacer buenos repasos y hay que ver cómo está la cosa, ¿verdad, Jorge? Otro día más que estamos por aquí con vosotros y os agradecemos que nos escuchéis y que nos veáis como estáis haciendo hasta ahora. Y como nos gusta tanto y nos pedís contenido, pues nosotros os lo damos de la mejor forma posible. Hay parón de selecciones, hay parón por navideño, o sea, de Navidad, y los equipos no juegan, pero nosotros sí que grabamos. Entonces, pues os vamos a dar contenido y estamos con otro de los especiales que vais a ver emitidos durante este periodo vacacional, en el que tendréis mucho tiempo y, como no, podréis ver contenido de Pelotazo en la cara. Sí, es importante decir, este episodio está grabado a día 19 de diciembre, para que lo sepáis, esta predicción desde qué día la hacemos, y también es importante que sepáis que aunque no haya liga, como dice Jorge, y no haya competiciones y muchas jornadas de partidos, tenéis toda la actualidad y todo el repaso que nosotros hacemos, ¿no?, desde Pelotazo de la cara, de cómo ha ido esta primera vuelta en general en todas las competiciones. Sí, más que empezar un poco, yo creo que por el repaso vamos a hacer un poco las predicciones que creemos que van a ocurrir de aquí a final de temporada en el fútbol un poco español. Pero antes de nada, para seguir actualizados y saber cómo va a funcionar un poco este periodo de vacaciones con Pelotazo en la cara, deberíais seguirnos por nuestras redes sociales. Y aparte de que para los que nos escuchéis os las cuente aquí un poco en directo, para los que nos veis las tenéis por aquí debajo para que nos sigáis y lo veáis todo más visual. Pero en Instagram, Pelotazo en la cara en minúsculas todo junto, por YouTube, Pelotazo en la cara todo junto en mayúsculas, y nos vamos a las plataformas de audio con Spotify, Pelotazo en la cara mayúsculas separado, al igual que iVoox, Pelotazo en la cara todo en mayúsculas y separado. Y la joya de la corona, como decimos siempre, TikTok, donde nos podéis ver fragmentados por trocitos, por resúmenes cortos de lo que va ocurriendo en nuestros programas para que os enganchéis, es TikTok, que nos buscáis como Pelotazo en la cara, el del loguito naranja, y de cualquier manera que lo busquéis, yo creo que os apareceremos por ahí. Ahí estaremos, no lo podría haber dicho mejor. Esas son nuestras redes sociales y ahí es donde podemos interactuar y que nos dejéis siempre vuestras sugerencias y comentarios. Ahora sí nos vamos con nuestra predicción de la mejor liga del mundo. ¿Lo digo o no lo digo? Venga, dilo. La liga EA Sports. Tenía que decirlo. Sí, es que como no, solo te gusta decir el nombre en inglés y no eres capaz de decirlo en español. Ya estás tú para decir Liga Española y yo para decir el nombre más técnico. Pues nos vamos con, como he dicho yo, la mejor liga del mundo, la Liga Española, como tú la llamas también y como es realmente, y con nuestra predicción, que explícanos, Jorge, de qué forma lo vamos a hacer, para el que nos escuche y para el que nos vea. Lo vamos a hacer de una forma bastante sencilla y sobre todo visual. Para los que nos veis por YouTube, pues mediante una tier list para que os quede un poquito más claro. Pero para los que nos veáis, para los que nos escuchéis por Spotify, os lo vamos a resumir de forma bastante descriptiva. Al final es un top, una clasificación, pero como creemos que va a acabar a final de temporada. Además, probablemente subamos la imagen por nuestras redes sociales para que lo veáis de forma visual el día que subamos el capítulo, cómo queda realmente la tabla. Y así que nada, sin más, yo creo que un poco de perder más tiempo, vamos a comenzar. Cuando quieras, eso, recordar, para los que nos escucháis, os tenemos igual de en cuenta
cuenta, podéis entrar en nuestro Instagram, que siempre subimos nuestros 11, nuestros semáforos, ahora nuestras predicciones. Así que ahí lo tenéis todo para que no os perdáis nada de lo que hacemos. Ahora sí, Jorge, cuando quieras. Pues tenemos por aquí la tier list un poco que vamos a hacer, que se divide un poco en descenso, media tabla baja, que lo vamos a colocar todo en orden, media tabla alta, Europa y Conference y la Champions. Y pues sobre todo el ganador. O sea que no nos vamos a dejar nada en el tintero, ¿no? Vamos a mojarnos del todo. Hoy sí que nos vamos a mojar, efectivamente. Más nunca lo hemos hecho así, porque vamos a decir directamente lo que pensamos que va a ocurrir en junio, cuando acabe la temporada. Pasamos un poco de informadores a predictores hoy con lo que vamos a hacer un poco. Nada de lo que hoy vayamos a decir es nada de objetivo, ni muchísimo menos. Hoy no actuamos un poco, yo creo que como periodistas, actuamos un poco más como analistas, desde el análisis. Y es que nos vamos a empezar a mojar muy pronto, porque es que vamos a tener que decir los 3 equipos que van a caer en descenso. Fabio. Efectivamente, vamos a decir los 3 equipos que creemos que van a acabar el descenso, y yo creo que aquí estamos bastante de acuerdo en que hay uno que va a ser el Levante. Para mí hay uno que es el más claro, únicamente llevan 9 puntos en las 16 jornadas que llevamos, un Levante que le faltan muchas cosas, sí que es cierto que empezó muy fuerte, podemos verlo en partidos como por ejemplo el que lo hubiese ganado en las primeras jornadas al FC Barcelona, incluso si el Barça no hubiese acabado remontando de esa forma tan épica, pero es un Levante que ha ido un poco de más a menos, yo diría, venía como uno de los mejores equipos, yo creo que de esa segunda división el año pasado, y al final yo creo que es al que más le está faltando, y yo creo que es un Levante que le va a costar mucho recuperarse, cambio de entrenador hace un par de jornadas, y un equipo valenciano que le va a costar mucho, y yo creo que es el claro candidato a ser el peor equipo de esta primera división. Efectivamente, así que lo coloca por allí Jorge, el equipo que dirige Álvaro del Moral, que estoy seguro que este nuevo entrenador ya ha hablado con la directiva para pedir fichajes, porque si no lo van a tener complicado. Vamos con el siguiente que creemos que va a descender. Pues para mí yo creo que va a ser el segundo de los equipos que ascendió este mismo año. Yo creo que es el Real Oviedo, un Oviedo que va en periodo de cambios de entrenadores. Actualmente se ha colocado, es el tercer entrenador que tienen, aparte de Paunovic y Carrión. Ahora pasa Almada, y es que es muy difícil llevar una temporada al objetivo que tienes con tantos cambios. Entonces para mí por lo menos yo creo que va a ser este Real Oviedo, el equipo que va a quedar 19avo de la competición. Estamos de acuerdo, falta mucha pólvora sobre todo, y en primera división es muy difícil, salvo que tengas muy buena defensa, permanecer sin tener gol arriba. Vemos que el Geta sí que es capaz, por ejemplo, pero quizás el Oviedo, siendo un recién ascendido que lleva tantos años sin competir en primera, le va a costar, así que descenderá, pero estoy seguro que volverá. Así que el Oviedo, nuestro segundo descendido. Y yo creo que vamos ahora con quizás uno que es más dudoso, porque seguramente se la juegan a final de temporada y hay ahí muchos en la pomada, ¿verdad, Jorge? Exactamente, actualmente se encuentra el Girona en el puesto que marca ese último equipo que descenderá, pero por lo menos para mí yo creo que el Girona puede ir un poco en esa dinámica ascendente y acabar salvándose. Yo creo que el equipo que va a descender, ahora tú me rebates, Jorge, si no estás de acuerdo, creo que va a ser el Osasuna. Creo que no está para nada bien este año, lo hemos visto en Copa, lo vemos en Liga, y creo que puede ser uno de los que esté ahí abajo peleando por no descender. Hay nombres, hay muchos equipos que están rozando un poco la competitividad abajo. Tenemos Mallorca, Valencia, Sevilla, Real Sociedad, Osasuna. Aparte de ese Girona, va a estar muy competido. Yo creo que vamos a tener un año de un descenso muy bonito, sobre todo en ese puesto. Yo creo que los otros dos sí que están más marcados, y yo te recojo la idea. Yo creo que el Valencia también acabará salvándose, y Osasuna, vamos a tirarnos aquí la primera piedra, el primer un poco sorpresa, porque es la verdad que el equipo rojillo, si cae a descenso, sería una sorpresa, sobre todo con Alessio Lici, que hizo una campaña espectacular con el Mirandés el año pasado, pero apostamos nosotros por lo menos sobre que Osasuna va a acabar descendiendo este año. Veremos si acabamos teniendo razón o no, así que lo vamos a colocar por ahí. Sí, al final es el equipo que, después de Oviedo y de Levante, es el equipo que más veces ha perdido. Son 9 de derrotas en 16 jornadas. Habla mucho de que no está pasando una buena etapa esta primera vuelta para el equipo Osasuna, que veíamos que el Sadar era un fortín el año pasado, y este año para nada, está bastante regulero. No sabemos qué va a pasar, es lo que decimos, no somos adivinos, pero de momento este es nuestro descenso, ¿no? Podríamos decirlo. Exactamente, y vamos a irnos con los equipos de media tabla
parte baja, que yo creo que están más o menos decididos, un poco repasando el amplio número de equipos que os acabamos de nombrar, un poco que van a estar peleando por esa última posición que se salvan. Tenemos que decir un total de 5 equipos para este puesto. Y yo creo que, para empezar, el equipo que se va a salvar por la mínima, para mí, va a ser este Girona, que no se mete en descenso, pero que lo vamos a acabar salvando porque confío mucho en el papel que tiene Mitchell y Sí. la mano que tiene como entrenador. Entonces yo creo que probablemente el Girona sea el equipo que se ponga por ahí. En este caso vemos de la importancia que tiene un entrenador en un equipo y es que Mitchell es el que yo creo que va a ser el artífice de esta permanencia, sobre todo yo creo que va a ser el protagonista en los banquillos, va a ser Mitchell. Ya el otro día ganaron a la Real Sociedad 1-2 y creo que poco a poco irán tirando para arriba. Igualmente no tienen tampoco plantilla ni equipo como para ir más arriba, pero creo que se van a salvar y van a estar un año más en primera. Y recogiendo un poco la idea de entrenadores que tú dices, un entrenador con experiencia en primera, como por ejemplo es Mitchell, yo creo que puede salvar al Girona, pero un entrenador como Alessio Lici, sin tanta experiencia en la más alta competición, es lo que puede, yo creo que marcar un poco el rumbo de Osasuna. Y por encima de Girona, Fabio, ¿qué colocarías? Por encima del Girona, creo que está claro. Hemos hablado mucho de este equipo, de que sí que es verdad que últimamente sí que está un poco mejor arriba, sobre todo, y en casa, en Somos. Y el Mallorca será el equipo que quede por encima justo del descenso, también junto al Girona, yo creo. A ver, a mí la verdad que el Mallorca me puede llegar a gustar. Lo que pasa que esta irregularidad, sobre todo, es lo que marca, yo creo que al equipo. Así que van a ser los dos candidatos que van a quedar un poco por encima de esa línea de descenso. Vamos a colocarlos por aquí, por nuestra tabla, para los que nos veis por YouTube. Y poco que Sí, decir, son dos equipos que, pues sobre todo, si empiezan a jugar algo mejor, es donde pueden estar, pues su salvación. Necesitan un par de partidos más, por ejemplo, ese Girona que hizo buen partido también frente a Real Madrid y Barcelona. Contra Barcelona no pudo sacar un buen resultado, pero necesitan partidos así, partidos contra rivales directos, acabarlos ganando para que sea la forma de salvarse. sí, yo creo que se salvará el Mallorca también, pero no creo que lo vaya a pasar bien. Creo que va a estar hasta final de temporada ahí en la pomada del descenso. Y por encima de estos dos colocaría yo por lo menos a este Valencia de Carlos Sí, Corberán, que de momento es el entrenador de que momento. se coloca en esa posición. Veamos si el Valencia sigue confiando en él para mantener la clasificación, y me parece que es otro de los claros candidatos que puede acabar. Es uno de los históricos, da mucha pena que el Valencia pueda llegar a irse a segunda división, pero si las cosas no mejoran todo puede acabar pasando, pero de momento nosotros lo salvamos. Sí, yo creo que pasará como todos los años, como últimamente. El Valencia empieza mal las temporadas, las acaba mal, pero no deja de ser un equipo importante en España que por H o por B, no sé si por afición, no sé si por garra, por corazón, se acaba salvando. Pero igualmente esto no quiere decir que no sea decepcionante la temporada del Valencia, ya hasta lo que llevamos. O sea, ahora mismo cómo se encuentra el Valencia en Liga es decepcionante, lógicamente. No hay fichajes de campana, realmente no hay fichajes grandes, plantilla que no tiene mucho que decir ni mucho que contar. Es verdad que hay jugadores que se echan el equipo a la espalda. Luis Rioja se echa el equipo a la espalda muchas veces. Hugo Duro más de lo mismo. Pero sigue siendo un equipo bastante flojito. Bueno, el otro día metíamos a Copete también en nuestro 11. No tiene mucho el Valencia y lo va a seguir pasando mal. Si no hay un cambio en la directiva, creo que todo seguirá igual año tras año. Creo que le falta mucho, sobre todo mucha plantilla Sí, para poder acabar en puestos más altos de los que estamos diciendo. Y por encima de este Valencia yo colocaría un equipo que está más o menos en las situaciones parecidas. Solo tira uno del barco y es Mikel Oyarzábal, así que colocamos, yo creo que a esta Real Sociedad por encima del Valencia. Es un equipo en situación parecida, actualmente quinceamos en la tabla, y no va a cambiar mucho el puesto que le demos para esta predicción de final de temporada. yo creo que es la sorpresa de esta temporada, quizás la Real Sociedad. La sorpresa para mal, lógicamente, la decepción. Es una sorpresa para mal que la Real Sociedad se vaya a encontrar en mitad de tabla baja y sobre todo, pues, que no vaya a tener opciones de entrar en Europa. Es que es cierto, la Real Sociedad tiene un plantillón en cuanto a nombres, tiene muy buena plantilla, pero no sé qué pasa al equipo. Lo comentamos aquí en Pelotazo a la Cara hace 2 semanas, creo que fue. ¿Qué le pasa al equipo que no está cohesionado? Es que no entiende por qué no llegan a ese juego que necesitan. Yo aludía mucho a ese cambio que hubo en directiva, que yo creo que también ha hecho que cambien muchas cosas en el club y tienen que estabilizarse, tienen que asentarse y sobre todo pues conseguir que el entrenador se mantenga. Vimos que la marcha de Manuel Alguacil hizo mucho daño
en tema afición, en tema club. Sergio Francisco no ha sido capaz de dar con la tecla. Veremos qué entrenador traen. Yo estoy seguro que la clave de la Real Sociedad, igual que con el Girona con Michel, va a ser el entrenador que traigan después del paro navideño. Exactamente, y vamos con yo creo que un poco otra de las piedras, el equipo que quedará 14º en esta competición. Es una parte de la tabla que está muy competida, es que entre el 14º y el 10º o el 9º es que hay una diferencia de únicamente 3 puntos, así que es muy difícil quedar en estos puestos. Son equipos que van a estar un poco más salvados que los anteriores y van a tener un poco más de tranquilidad cómo van a quedar. Y encima de esta Real Sociedad, Fabio, ¿a quién colocarías? Aquí hemos dudado mucho y yo la verdad que estoy con el Rayo y el Alavés ahí. ¿Sabes qué pasa? Que el Rayo Vallecano lo veo mucho mejor que el Alavés, es cierto, y lo veo un equipo que para estar más arriba, pero la falta de gol que tiene Sí, y la competición europea. y la competición europea yo creo que es lo que va a lastrar al Rayo Vallecano, que hará buen papel en la Conference, estoy seguro, pero creo que en Liga este año se quedan en esa posición, Jorge. Así que lo vamos colocando también a este Rayo Vallecano, que como decimos, la competición europea probablemente le traiga problemas. Yo creo que acabará también pasando a su siguiente ronda de Copa del Rey. Hemos visto que en Copa del Rey, por ejemplo, contra un equipo bastante inferior como pudo ser el Real Ávila, tuvo problemas, por lo que yo creo que van a acabar pagando un poco tener tanto juego y tener tan poco descanso para un equipo con tampoco una de las plantillas más amplias. Falta gol. Es verdad que ayer, por ejemplo, el partido de Conference que han tenido, en el último, ganaron 3-0, pero es un equipo al que le falta mucho gol. Empatan mucho, veíamos ese dato de todos los empates que está cosechando el Rayo Vallecano, sobre todo en casa. Pues es lo que dice mucho de un equipo que seguramente sea de mitad de tabla, se salvará porque el Rayo luego tiene buen equipo y tiene buen juego, pero no les veo para nada metiéndose en posiciones altas. Y por encima de este Rayo, pues la otra pieza que nos quedaba, un Deportivo Alavés que tampoco es que se diferencie muchísimo del juego del Rayo en Liga. Hay veces que es superior, hay veces que paga un poco las consecuencias de no tener una plantilla muy amplia, y yo creo que es buen lugar para colocar al Alavés, temporada un poco en la línea de lo que yo creo que buscan, que es mantenerse con cierto margen de los puestos de descenso. Así que yo creo que no es mala temporada del Alavés y no es mala temporada para sus aficionados si queda en esta posición. Para nada, no es mala temporada del Alavés, un Alavés que ha empezado de más a menos en cuanto a resultados, porque sí que es verdad que tiene una de las defensas más férreas de la liga, solo 17 goles en contra, pero le pasa un poco como al Rayo Vallecano, es que no marca gol el Alavés. Hablaba antes en el Alavés Sevilla de Copa del Rey que en el centro del campo sí que tienen buenas piezas y sí que se hacen con los partidos a veces en el centro del campo, son muy rocosos. Sabemos que los equipos que suelen tener el Chacho Coudet siempre los trabaja como un bloque muy compacto. Tú, por ejemplo, ves un partido del Alavés y Carlos Vicente te puede estar haciendo una acción ofensiva como te puede estar peleando un balón en 3/4 de su cancha. Entonces yo creo que el Alavés se va a quedar sobre todo por el juego en bloque, tanto defensivo como al atacar. Muy bien la defensa del Alavés, la verdad. Muy bien. Sí, eso sí que es verdad, y yo creo que puede estar ahí la clave a mantenerse en este puesto. Y nos vamos a ir con el siguiente bloque, que tampoco diferencia mucho. Decimos que hay gran competitividad por esta media tabla, y vamos con un poco esa media tabla alta que hemos denominado. Creo que es la parte más complicada. Creo que en estos puestos que vamos a tratar ahora, desde Europa y Conference hasta esta media tabla, hasta el puesto 11º de la liga, creo que ahí van a pasar muchas cosas y seguramente aquí sea donde nos podamos equivocar, ¿no? Sí, yo creo que en estos puestos entre el 13 y el 10 es donde podemos tener los más errores, porque, por ejemplo, para mí el que quedaría en esta media tabla, pero último de este bloque, es un equipo que no lo coloco en el bloque de debajo, y es al Sevilla. Yo creo que es un equipo que tampoco va a dar muchos más resultados. Está noveno con 20 puntos, le sacan 2 puntos para quedar en el bloque anterior, y es un Sevilla que a mí tampoco me está convenciendo. Por ejemplo, ese empate contra el Valencia 1-1, que es de los equipos más bajos de la competición, sí que es cierto que saca resultados un poco extraordinarios, como por ejemplo meterle el otro día 4 al Oviedo, o incluso que le metió 4 al Fútbol Club Barcelona. Puede llegar a sacar resultados, pero creo que es una plantilla que le falta mucho. Sí. Jugadores que hemos visto que pueden hacer mucho daño, Acor Adams, Yuke, que incluso ha vuelto un poco. Alexis Sánchez esperábamos bastante más de él, de lo que está dando. Es un Sevilla
que yo creo que le faltan cosas y yo creo que no puede dar mucho más de quedarse en esa posición. Sí, yo creo que el Sevilla va a quedar ahí. Está despertando un poco, ha tenido temporadas malas últimamente. Yo creo que también ese era post-Monchi, ¿no? En la directiva, creo que eso está costando mucho al equipo de Nervión, y sí, creo que va a quedar en esa posición, como tú dices, ahí en la tabla alta, va despertando temporada a temporada, pero le siguen faltando muchas cosas, fichajes que se pensaban que tenían que tirar un poco del carro, no lo han hecho, jugadores arriba que deberían de aportar más, realmente arriba el que lleva las operaciones es Rubén Vargas cuando juega, lógicamente, y atrás jugadores que no debían de tener la importancia que tienen, la están teniendo, llámese Azpilicueta, por ejemplo, jugador que trajeron un poco con la edad que tiene, pues experimental, para ayudar, y está adquiriendo un rol principal que yo creo que no le toca. Falta mucho en el Sevilla para volver a ver a ese equipo que estábamos acostumbrados. Y aquí tengo muchas dudas, ¿qué será el equipo? Vamos a ver qué debate tenemos. Sí, a ver, yo creo que en este caso el Getafe es el equipo que va a quedar justo por encima del Sevilla. No creo que se vaya a meter en competiciones europeas, pero creo que va a quedar por encima del Sevilla. Yo opino justamente igual, yo creo que el Getafe es una plantilla buena, el entrenador es espectacular para el juego que quiere, pero creo que no le va a dar mucho más. Es un Sí, equipo bastante inferior a lo que veíamos la temporada pasada con el mismo estilo y con la misma idea, pero creo que le faltan nombres importantes, como por ejemplo era el de Uche, y es que le falta justamente esas piezas que eran clave, que te definían partidos. Este año el Getafe no las tiene, y como al igual que hemos visto esa eliminación contra un Burgos de segunda división en Copa del Rey, vamos a ver que no le va a dar para mucho más en la competición de la Liga Española. sí, otro equipo con un problema muy grave en el término goleador. Son solo 13 goles los que lleva el equipo, el Getafe, en Liga. Y tu delantero punta, Borja Mayoral, pues lleva 4, pero en todas las competiciones. Es decir, no hay tampoco un 9. Parecía que Borja Mayoral empezó muy bien la temporada, pero se ha desenchufado. No hay un 9 que sea el goleador, que realmente meta miedo en el área. En casa son fuertes, porque en casa son muy fuertes. En el Coliseum es un equipo que le cuesta mucho dejar escapar puntos, pero no creo que se vaya a clasificar por Europa League, por lo que dices tú, ni a Conference, porque les falta plantilla, les faltan nombres. Exactamente. Y por encima de este Getafe es otra posición de las que nos otorga bastantes dudas, y yo creo que a pesar de que el buen juego y de lo espectacular que está siendo en muchas ocasiones el juego del equipo ilicitano, creo que un recién ascendido como es este Elche no va a tener para darle más posibilidades ni llegar más alto en la tabla, pero lo cual ya quedar en esta posición me parece más que sorprendente para un equipo recién ascendido. Sí, aquí quizás es donde ya entro un poco en discusión contigo. Creo que el Elche va a estar ahí, pero también pienso que, por ejemplo, el Celta de Vigo no lo veo tan arriba a final de temporada. Y te explico el porqué. El Elche tiene solo la competición de liga y la verdad que tiene buena plantilla y yo creo que van a hacer cosas. Lo que le pasa al Celta es que en Europa League está bien, va a llegar a varias rondas y creo que ahí es donde va a tener el error. No sé cómo colocarles a Elche y a Celta. Uno por delante, otro por detrás, no lo sé. Lo que está claro es que ninguno de los dos va a clasificarse a competiciones europeas, Jorge. Exactamente, y sobre todo en nuestras redes sociales y en los comentarios de los episodios, comentarnos vosotros qué haríais, qué cambiaríais de toda esta tabla que estamos haciendo nosotros. Nosotros de momento vamos a colocar a este Elche por debajo Sí, y a este Celta por encima, pero igual que tienen su opción Fabio, igual que doy yo mi opinión, podéis dar vosotros la vuestra, os lo correcto. agradeceremos y sobre todo nos ayudará mucho. A final de temporada veremos quién acierta más y quién es mejor analista, que probablemente seáis vosotros o Sí, nosotros. sí, hombre, al final cuesta mucho decidir en esas posiciones, en las posiciones que ya se acercan a Europa. No se sabe nunca qué puede pasar. Igual el Celta coge y se te clasifica a Europa League, o igual el Elche también. Pero es cierto que yo creo que van a andar ahí. Creo que no nos equivocamos en que van a estar en esas posiciones. Ahora yo creo que sí viene un poco la parte más seria, ¿no? Sí, yo creo que aquí, yo creo que sí que estamos los dos más de acuerdo. Es un poco esas últimas posiciones justo que no van a acabar entrando en Europa. Son posiciones al igual complicadas y van a estar debatidas, pero yo creo que es un poquito el que va a acabar más descolgado de estas posiciones. Sí, es el equipo que va a acabar, lo que tú dices, descolgado, va a quedar entre Pinto y Valdemoro, nunca mejor dicho, ni de media tabla ni de Europa, siempre suele quedar ahí un equipo séptimo que este año no tiene premio de ir a Conference debido a la participación del Villarreal en Champions, si no me equivoco. Y yo creo que ese equipo, desde mi punto de vista, va a ser el Athletic Club.
Estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que no tengo muchas dudas. Es un equipo que le falta muchísimo Mucho. comparado con la temporada pasada. Un Nico Williams que era más que protagonista la temporada pasada que le planteaban en el Fútbol Club Barcelona. Muchos de los aficionados del Barça yo creo que están alegrándose de que no vaya con el rendimiento que está mostrando con el Athletic Club. Es un equipo que se va a ver perjudicado por el rodaje que ha tenido el equipo en Europa, por la falta de gol que está teniendo, por la falta de esos mediocentros, jugadores como Sancet, como Berenguer, que eran jugadores y piezas clave el año pasado. Sí que es cierto que está teniendo nombres importantes que empezaron a surgir, como por ejemplo Jaureguizar, Shelton, muy bien el chavalito. En este Athletic Club, pero yo creo que le falta mucho. Le falta mucho al Athletic Club para la versión que creíamos. Vamos, yo a principio de temporada apostaba por un Athletic Club que iba a estar seguramente donde está el Español ahora. Y sobre todo sí, porque incorporó piezas importantes, por ejemplo, Aymeric Laporte en defensa, pero le está faltando mucho a este conjunto vasco y yo creo que no le va a dar para meterse en las posiciones europeas. No le va a dar, sobre todo porque creo que les falta enchufarse mucho arriba. Nico Williams debía ser protagonista, no lo está siendo para nada. O sea, sí que tiene buenas acciones, pero acciones aisladas, yo creo. Te hace un gran partido, te hace un par de jugadas, pero luego se desenchufa en los siguientes 3 partidos. Le falta algo al Athletic Club, lo ponemos en esa posición de que no se clasifica a Europa, pero seguramente competirá hasta final de temporada. Exactamente, y nos vamos con lo interesante, con los puestos europeos. Hemos hecho, yo creo que un poco poca sorpresa de lo que está pasando, pero es que creemos que la liga no va a dar muchas vueltas. Y aunque yo creo que Fabio se me enfade aquí un poco, el equipo que yo creo que va a entrar en Conference y se va a ver superado, porque a veces la irregularidad que en liga y que hay que, para meterse este año en Europa League, hay que ganar a los equipos grandes y no lo está haciendo, es para mí el Real Betis. Te compro la idea de que el Real Betis pueda quedar sexto, pero es que, no sé, la liga es muy larga. El Betis otro año de Conference quizás se tomaría hasta de decepción, ¿no? De bajar ese escaloncito otra vez a Conference. Creo que tienen que apretar. Hablábamos, ¿te acuerdas? Antes de empezar el programa de hoy, de predicción de liga, el tema fichajes, que quizás se tiene que mover el Betis en las posiciones de arriba, porque si se te va a Cambú, el Chimi no tiene ese nivel como para tener el rol suplente. Yo creo que es un poco por ahí por donde va a ir marcado el tema de que el Betis pueda no llegar a entrar a Europa League, porque sobre todo en el centro del campo, si vemos que las lesiones le siguen perjudicando, como le han estado perjudicando, necesita un jugador que marque la diferencia, como puede ser o era Isco o Lo Celso en esa posición. Es cierto que en caso de una lesión de Cucho o de cualquiera un poco de los de arriba necesita recambio, y sí que es cierto que está surgiendo Riquelme, que veíamos que daba poco a principio de temporada y ahora sí que lo está dando, pero es que como se lesione probablemente Cucho Hernández no tiene recambio. Entonces o ficha el Betis en esas dos posiciones que hemos marcado, o yo creo que no le va a dar para más. O se mueve en el mercado, lo va a tener complicado. Si se te va a Cambú, Chimi Ávila es un jugador que es peleón, pero no para nada para asumir el rol de titular en competiciones europeas. En el Betis lo que está haciendo es utilizar a un delantero prácticamente en cada competición, y si se te va Cedric, seguramente tengas que moverte. Veremos lo que ocurre. De momento ponemos al Betis en puesto de Conference y creo que aquí estamos los dos de acuerdo en que el Español se clasificará para Europa League. Exactamente, es para mí la mayor sorpresa. Es que no lo diría ni en sueños a principio de temporada, pero es que creo que vale más que una plantilla con confianza y la mano de un entrenador espectacular. Para mí, de momento, no sé si es el entrenador, pero de los mejores entrenadores de esta liga. Es que sabe hacer de todo y hace lo que tiene que hacer como entrenador, que es estudiar al rival y cambiar un poco los jugadores en torno al rival que se va a enfrentar. Es Manolo González, que para mí es más que merecido si se llegan a meter a Europa League. Manolo González, que cogió al Español en la 23-24, que justo él estuvo con el filial Perico y cogió al equipo en segunda división, lo metió en playoff, lo metió en primera división y ya es la segunda temporada seguida al Español en primera, con Manolo González en el banquillo. Un entrenador que está debutando en esta división, o sea que para nada es experimentado, que lo está haciendo muy bien, está gestionando muy bien a la plantilla, sobre todo en las posiciones de arriba. Sabe cuándo tiene que jugar Quique, cuándo tiene que jugar Roberto, cuándo hace falta meter extremos o jugar con 2 arriba. Cuándo hacer más presión, menos presión, dónde colocar la línea de defensa. Es que son muchos conceptos, son muchos conceptos tácticos que le están dando al Español una vitalidad y un juego para plantearse a cualquier rival que me parecen espectaculares. También creo que el buen hacer del Español va muy en línea de la participación que está teniendo Dimitrovic, que si no me equivoco
yo creo que de lo que yo he visto, la mejor temporada que he visto a Dimitrovic en el fútbol, bueno, y aquellas con Eibar, que también lo hizo muy bien, pero está brutal con el español Dimitrovic y eso hace mucho, se nota mucho en portería, tener un buen seguro. Y ahora vamos a ir con una de las posiciones que probablemente más se nos enfaden y menos de acuerdo estén con nosotros, porque por lo menos para mí, Nuestro triple, ¿no? De pelotazo a la cara, bueno, triple o... exactamente triple o a lo mejor acertamos, y es que colocamos al Real Madrid de Xabi Alonso de momento en cuarta posición de la tabla. Un Real Madrid que empezó ganando y empezaba un poco mejor y empezaba hasta en un par de jornadas líder, se vio superado por el Fútbol Club Barcelona, pero es que como local actualmente es quinto de la competición, le está Dice faltando mucho. mucho al conjunto del técnico vasco, y lo veíamos en Copa contra el Talavera, lo veíamos en Champions con los a veces malos resultados que estaba consignando y cosechando el conjunto de Xavi. Veíamos muchas dudas, muchos problemas en el banquillo, muchos problemas a grandes rasgos para la plantilla del Real Madrid, que yo creo que no va a conseguir una buena temporada. Sin duda, ese dato que tú has dicho de como local es uno de los que más hacen la diferencia en esas posiciones de arriba. Los equipos que suelen estar en las posiciones altas de la tabla prácticamente no se dejan escapar ningún punto en su casa y estamos viendo como el Real Madrid en estos últimos partidos en el Bernabéu, tanto en Champions como en Liga, está sufriendo mucho y ahí es donde va a estar la cosa. Son quintos como local, como tú has dicho. Sí que es verdad que como visitantes siguen haciendo muy bien porque son los primeros, pero les falta algo. Esperemos que Xabi Alonso dé con la tecla y tengamos un duelo bonito a final de temporada Madrid-Barça, pero yo creo, desde aquí, desde el pelotazo de la cara, creemos que el Real Madrid será el cuarto equipo clasificado, se meterá en Champions lógicamente, pero no va a optar a ganar la Liga. Y ahora aquí es una posición que da muchas dudas con los tres que quedan. O sea, cualquiera de los tres podría estar en esta posición si decaen un poco de cómo están jugando, pero yo me la voy a jugar un poco. No sé si tú me comprarás la idea. Aquí está sobre todo para mí el debate y el debate que podemos tener con vosotros. Voy a colocar al Atlético de Madrid como tercero. Tercero. En papel, o sea, en casa está haciendo un papel espectacular. Me parece de los equipos más seguros en casa, pero al igual que digo esto, fuera de casa me parece de los equipos más irregulares. Creo que va a estar muy poca la diferencia con el equipo que vamos a colocar en segundo lugar. Sí. Va a estar, o sea, va a ser mínima, cualquiera de los dos podría estar aquí, entonces tampoco nos equivocaríamos, yo creo que colocando al uno o al otro, pero voy a colocar al equipo tercero. Sí que es cierto que me parece más que bueno, si llega a hacer buen papel en Europa, que yo creo que el Atleti esta temporada le toca hacer buen papel en Europa, por eso lo coloco tercero en la competición de Liga. Pero es un Atleti que empezó muy mal, que decíamos que a pesar del gran número de fichajes que había hecho esta temporada, hacía muy mal papel, pero se coloca yo creo que en las partes altas y está gustando bastante el juego. Sí, el Atlético de Madrid tercero lo colocaríamos. Es interesante recordar que la última jornada de Liga la jugará el Atlético de Madrid en la Cerámica, o sea, un Villarreal Atlético de Madrid para cerrar la temporada. Seguramente creo que en ese partido estará esa posición, en lo que ocurra ese día, el 24 de mayo. Lo colocamos tercero, convence en juego, la verdad que lo comentábamos las últimas semanas, jugadores que están asumiendo un rol principal y no se esperaba, como Coque o Griezmann, un temporadón están haciendo ambos. La verdad que el equipo está sobre todo ganando arriba, con Julián y Sorloth bastante enchufados los dos, cada uno con su rol. Pero yo creo que voy un poco con lo que tú dices. Creo que en Europa van a crecer y van a hacer buena temporada en Champions. Y en Liga quizás se descuelgan hasta esa tercera posición. Porque el que va a quedar segundo, yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Sí, vamos ya, desciframos un poco quién va a ser el ganador diciendo esta segunda posición, pero os argumentamos este cambio entre Atlético de Madrid y Villarreal, que creemos que va a ser el equipo que va a quedar segundo, porque es un conjunto castellonense que ya está eliminado de Copa del Rey, prácticamente, por no decirlo, descalificado también de la Champions, y es un conjunto que va a ir, yo creo que a por la única competición en la que van a estar vivos, y creo que tienen plantilla, equipo, confianza, ganas y entrenador para quedar segundos, lo cual sería un auténtico sorpresón, pero es de los equipos más en forma de la Liga Española y de los equipos más en forma de las competiciones europeas, o sea, Si de las 5 grandes ligas. Si ya no teníamos dudas esta parte de la temporada, esta ida de la temporada, e incluso jugando más competiciones de Villarreal, creo que ahora al haber tirado la Champions y al haber tirado la Copa,
creo que el Villarreal va a enfocarse en Liga y va a quedar segundo seguramente. Y le va a poner las cosas complicadas al que pensamos que va a ser el campeón. Y es que tenemos que tirar algún triple porque para que diferenciarnos un poco del resto y que si esto acaba pasando nos digan si es que sois los mejores en lo que hacéis, entonces por eso colocamos este Villarreal. En caso de que no pase, pues tampoco nos critiquéis mucho. Pero bueno, vamos con el campeón, que es este Fútbol Club Barcelona. Me parece que ha hecho un trabajo espectacular restando esos 4 puntos que tenía respecto al líder en aquella jornada del Real Madrid. Actualmente se coloca un total de 7 puntos por encima, me parece. No, 4 puntos por encima, perdón que me he colado. 4 puntos por encima a expensas de jugar esta jornada 17, que para mí marca muchas cosas, que hay un encuentro de los más bonitos, Villarreal Fútbol Club Barcelona, y si el Barça pues lo acaba ganando es uno de los partidos más complicados que va a tener en esta liga, porque ya se ha enfrentado a Real Madrid y Atlético. Así que colocamos al Barça campeón. No va a ser, yo creo que muy la distancia de puntos entre los 4 primeros clasificados. O sea, va a ser una liga muy competida arriba. Pero colocamos a este Fútbol Club Barcelona campeón. Creo que el Barça muy regular, y el Barça en torneos regulares es el que suele llevarse siempre estos trofeos. Creemos que va a quedar campeón, aquí es de pelotazo en la cara, tiene mucho fondo de armario tanto arriba en el centro del campo como en portería. Quizás en defensa es donde a lo mejor tiene que moverse un poco este mercado de fichajes, que ya sabemos de algún rumor como ¿cómo era? Bastoni. Bastoni, hablaban también de otros como el lateral derecho del Borussia Dortmund, que ahora mismo... y Pau Torres incluso también. Incluso Pau Torres. Se hablaba de cambios en la defensa que eran necesarios. No sé hasta qué punto acabará haciéndolos efectivos en este mercado de invierno, pero yo creo que es un Barça que puede llegar a ser campeón. Barça que puede llegar a ser campeón. En Copa del Rey lo hemos dicho, en Liga también. Es su temporada, yo creo, en España. Creo que es el equipo que está un pasito por delante de los demás. Pensábamos que era el Madrid a principio de temporada el que estaba por delante, pero ahora mismo es el Barça el que está quizás más adelantado de los demás. Y lo único es resolver el problema en la defensa, pero creo que el Barça quedará campeón de Liga. Exactamente, os dejamos por aquí las predicciones que hemos hecho y cómo queda nuestra clasificación. Y nos vamos a ir un poquito a algo diferente que todavía no habíamos tocado en este programa. Os voy a poner una musiquita por aquí y nos lo va a introducir Fabio con lo que se viene. Efectivamente, porque nos vamos posiblemente con la liga que más tensión tiene del mundo. Con la liga Hypermotion, o como le gusta decir a los que saben de fútbol, de culto, del fútbol bueno, el de duelos, el de partidos interesantes, el de estadios históricos. Y es que vamos a hablar de la segunda división española, la liga Hipertensión. Cómo me gusta esta canción que me has puesto, este rock, este dinamismo para marcar esta pedazo de liga que yo creo que es la competición de muchos favorita de España, porque es una liga preciosa de jugadorazos con menos visibilidad que la primera división, pero es una liga más que competida por volver a la máxima competición del fútbol español. Pues sí, de norte a sur, de este a oeste, estadios, como decimos, que han tenido partidos históricos, equipos que han ganado trofeos y sobre todo aficiones que sin duda son de las más grandes de España. Pues sí, qué ganitas teníamos. La verdad que todas las semanas, aunque aquí nos grabemos y el programa dura lo que dura, luego este señor y yo, cuando nos vamos para casa o cuando llegamos, siempre tiene que salir el nombre de esta liga, porque la verdad que está, desde hace 2 años para acá, está brutal, ¿eh? Hablamos mucho, sí, de la liga Hypermotion, hablamos mucho de los equipos. Y vamos a hacerlo en un formatín un poco diferente al que hemos hecho de la liga, ya que muchos sois más conocedores del gran conjunto de equipos de primera división, y porque no se nos quede tan largo el episodio y podáis ver la mayoría de episodios que os vamos a ofrecer, vamos a hacer también una tier list, vamos a también a colocar a los equipos, pero vamos a hacerlo desde, yo creo que lo que importa de esta segunda división, que serían los equipos que van a caer en descenso, que a diferencia de primera división son 4, y vamos a hacerlo con la parte importante, la parte tensa y la que a final de temporada da un placer ver
cómo los equipos compiten por volver a la máxima competición, que es este pedazo de playoff que tiene la Liga Hypermotion. Sin duda, el rey en España de junio, de ese mes, sin duda son los playoffs que paralizan prácticamente al país, porque todo el mundo está pendiente de lo que ocurre. Suelen regalar partidazos, pero es tan buena liga que regala partidazos también de los que pelean por no descender. Es que hay mucho nivel. Exactamente, y os vamos a dejar por aquí un poco también cómo lo vamos a hacer, así que de estos 22 equipos que conforman la segunda división española, ¿quién va a ser el colista de la clasificación, Fabi? Nos vamos con el colista de la clasificación, un equipo que nos da especial pena, ¿no? Especial lástima que se vea en esta situación, ya que el año pasado hizo muy buena temporada. Y es que el Mirandés es el que va a ser colista y va a descender. Equipo corto de plantilla, corto de recursos y en general de juego muy pobre del Mirandés, que descenderá. Una pena, la verdad. Sobre todo por la campaña pasada. Sí, yo creo que poco tiene esta temporada. Sí que es cierto que fue un equipo increíble, pero es que se llevaron a muchos de los jugadores y me parece que yo creo que el Mirandés puede quedar en última posición que puede estar competida, porque por encima de él yo creo que otro equipo que tampoco le va a dar para mucho más y va a caer a esta primera federación del fútbol español y va a ser el conjunto maño, el Real Zaragoza. El Real Zaragoza ya lleva varias temporadas titubeando con el descenso. Han tenido cambios en el banquillo. Vimos que era muy esperanzadora la llegada de Gavi, el ex Atlético. Llegaba al banquillo maño, al banquillo del Zaragoza. Tampoco daba con la tecla. Creo que es un equipo al que le falta como bajarse a la tierra otra vez y volver a empezar, volver a intentar ser quienes son. 3 entrenadores llevan esta temporada, ahora está Rubén Selles llevando al equipo. Sí que es verdad que tienen piezas interesantes, Andrada en portería no lo hace mal, pero tampoco hay un portero titular claro. Creo que es un equipo que necesita bajar y descender para volver a ser lo que fueron en su día. Tiene un proyecto bonito, sobre todo con el tema del estadio, para estar en el Mundial, el Estadio del Zaragoza, la Romareda. Tienen un proyecto bonito porque tienen una afición detrás, pero lo que hay en el campo es sin duda un equipo Primera Ref. Y por encima de estos dos yo creo que es donde más vueltas puede dar todo y donde yo más dudas tengo. Es que es una competición preciosa en los puestos de abajo y en los puestos de arriba. Sí. Está súper, vamos, hay muy poca diferencia de puntos en los equipos que van un poco por encima. Y Fabio, ¿quién consideras tú que va a ser? Claro, ¿sabes qué pasa? Yo el otro día lo tenía claro. Yo veía el filial de la Real Sociedad, un equipo que seguramente ascensor, ¿no? Filiales de estos que hacen buenas campañas, ascienden y luego vuelven para atrás. Pero claro, el otro día le mete 3 al Depor y ¿cómo nos quedamos? Claro, te quedas con una cara que dices, ¿qué vamos a hacer si este equipo es capaz de esto? ¿Por qué no será capaz de aguantar otra temporada más en segunda división? Y así es esta liga, pero yo creo que la Real Sociedad B, el filial Churriordín, creo que será el que descienda también a Primera RFF. Creo que es un equipo que ya ha cumplido solo por ascender. Dice mucho del trabajo en cuanto a cantera y en cuanto a la fábrica que tiene ahí la Real Sociedad de jugadores, que siempre sacan buenas hordas cada año de generaciones distintas, pero descenderá a Primera Federación. ¿Y quién creemos que va a ser el último equipo que descenderá de esta campaña 25-26 de la Liga Hypermotion? Pues con todo el dolor de nuestro corazón vamos a hablar de un histórico que no está bien el equipo, y es el Granada. Yo creo que puede ser, tengo muchas dudas, el Eibar también me parece que es el claro candidato a que esté ahí, y creo que probablemente, si no es por puntos, sea por diferencia de goles donde esté el resultado. El Granada, yo con un poco también de pena, creo que va a acabar descendiendo. Es un poco el triple que nos hemos tirado. Sí. Pero la verdad que es difícil decisión colocar a uno de estos dos o a uno de estos 3-4 equipos que pueden estar en esa posición. Es un poco el triple que nos hemos marcado desde pelotazo en la cara, pero al Granada le faltan muchas cosas. No le veo que vaya a tirar para arriba. Es verdad que el año pasado luego al final acabó quedando séptimo y sí que tiró para arriba. Pero es que este año no acaba de arrancar. De verdad que el Granada, no sé qué le pasa, que no acaba de arrancar. Sí que es verdad que es el equipo que más veces ha empatado, son 8 empates, y quizás le pasa un poco como al Rayo Vallecano en primera, el Granada en segunda. Pasa que el Granada le falta también pues juego. No es solo que no gane, es que le falta juego. Y vamos a irnos con lo realmente interesante.
con el playoff, con la parte alta de la tabla. 6 equipos son los que van a entrar, en total 4 son los que se juegan el playoff, 2 ascenso directo. ¿Y quién va a ser el sexto? El que va a estar al límite, el que va a clasificar ahí en última instancia a jugarse el partido o los partidos con los que clasificar a Primera División. Pues aquí voy a decir un nombre y yo creo que va a ser el Ceuta. Posiblemente mucha gente se vuelva loca y dirá que por qué digo el Ceuta, y es que es un equipo que lleva una racha brutal, que hace poco ascendió a Segunda División, si no me equivoco es su primera temporada o si no la pasada, no lleva mucho en Segunda, pero es un equipo, mira, esta es su primera temporada en Segunda División, es un equipo que sabe a lo que juega, ya se le vio en Primera Real Federación, sabe muy bien a lo que juega, tiene buenas piezas, sobre todo en el centro del campo tiene buen equipo, y yo creo que el Ceuta es la gran sorpresa de esta Liga Hypermotion y será el equipo que se meta justo al límite. Tiene una plantilla en la que todos participan, prácticamente cualquier jugador juega minutos, tiene su aparición en cualquier partido y yo creo que va a ser el equipo que se meta justo al límite. Yo aquí sí que tenía un poco de debate con Fabio cuando lo hablábamos antes a la hora de decir quién iba a ser el equipo. Le he dicho, pues bueno, como en todos los años tiene que haber una sorpresa, ¿por qué no sea esta? Pero por el resto, la verdad que me cuesta llegar a ver al Ceuta en estas posiciones, pero bueno, igual que también me costaba ver al Mirandés la temporada pasada en playoff y en la campaña que hizo, ¿por qué no meter al Ceuta? Y si tenemos que meter la sorpresa, que sea esta. Sí, creo que sobre todo en el Ceuta hay que hablar de la manivela del equipo, del jugador que corta juego, el que destruye, es Jan Bodiger, el jugador francés, mediocentro francés, que estuvo las temporadas pasadas en el Tenerife, también disputó en el Córdoba su primera temporada en España cuando vino de Toulouse y ya de ahí ha estado en Cádiz, Castellón, o sea, conoce muy bien la segunda división y es un jugador que sabe cómo hacer jugar a su equipo. Además, en el Alfonso Murube, en el estadio del Ceuta, se hace muy fuerte este equipo y creo que va a ser la sorpresa. Seguramente mucha gente se tire del pelo de otros equipos por lo que acabamos de decir, pero ¿por qué no meter al Ceuta ahí? Si es que esta liga es muy bonita. Y por encima de este Ceuta tenemos también muchas dudas porque es el playoff más que competido, pero por lo menos para mí, aunque ahora mismo no está clasificado, yo creo que me decías el Córdoba, tú, pero yo es que tienes mucho corazón que diciendo que va a entrar. Claro, ves la clasificación y ves los partidos y cuesta mucho dejar a uno fuera, Jorge, sí es muy complicado. Pero es que la temporada del Córdoba, quizás en resultados no está siendo lo esperado, pero en juego y en afición y el proyecto que tiene la ciudad de Córdoba en el fútbol, el Córdoba Club de Fútbol, puede meterse. Pero claro, ¿cómo te voy a dejar al Sporting fuera? ¿Cómo te voy a dejar al Cádiz fuera, no? Y ahora vamos a ser objetivos de verdad. Claro, y yo si creo lo sabéis, sé por dónde vas. Es el Cádiz, yo creo Sí. que es el equipo que va a entrar quinto. Me parece que un equipo histórico de primera división que el año pasado, con mucha tristeza, acabó descendiendo, se merece por lo menos tener la oportunidad de pelear los partidos con los que volver a la máxima competición. Así que yo creo que es el conjunto gaditano el que se va a colocar en quinto lugar Sí. y va a pelear los playoffs de esta Liga Hypermotion. Le toca regresar, sobre todo a disputar esos playoffs, a volver a reenganchar a su afición. Tiene jugadores que están de dulce, Javi Ontiveros, qué decir de Ontiveros, ¿no? El eterno filial que siempre estaba en el filial. Es un jugadorazo. Además, podemos ver sus estadísticas. Es un equipo en el que en la delantera no hay solo un 9, todos los jugadores prácticamente llevan goles. Suso lo rescataron totalmente del Sevilla, parecía acabado y todavía participa, entra y siempre te da algo distinto. Roger, que creció sobre todo en el Levante como futbolista, está en el Cádiz también adquiriendo un poco su papel. Y es que si te vas a líneas más atrás, Alex Fernández quizás tiene un poco un rol no tan titular como otras temporadas, pero sigue ofreciendo esa capitanía, ¿no?, en el centro del campo. Yo creo que el Cádiz es un candidato al playoff y a la final del playoff quizás, ¿eh? Exactamente. Pero nos da mucha pena porque hay equipos que sorprenden y que juegan muy bien, pero tenemos que dejar fuera a un par y ya os adelantamos un poco para que vayáis compartiendo nuestra predicción y entendáis un poco lo que hemos colocado. Equipos como el Burgos, como la Unión Deportiva Las Palmas, como el Real Sporting, que nos da mucha pena que no acaben entrando en estas posiciones, y hay que dejar estos fuera para meter a otros que me parece que están cumpliendo con creces para llegar a estas posiciones. Y es que como clasificado delante de los dos que hemos puesto, para mí
con la temporada que está haciendo, con la campaña, que es de los equipos que también más en forma está de las ligas europeas, es el Castellón. Efectivamente, Pam Pam Oreyut, el Castellón, un equipo que ha tenido temporadas difíciles, muy ascensor, subía, bajaba, parecía no convencer, muchos proyectos para que parecían no funcionar, pero una afición que siempre ha estado allí, lo que caracteriza a Castalia, un campo en el que siempre es difícil jugar. Al final son equipos que se sabe que van a estar ahí arriba por cómo juegan. O sea, es sexto tanto local como visitante, es un equipo bastante regular, tiene una plantilla también que siempre cumple. Vemos nombres como por ejemplo puede ser, bueno, ya directamente con Pablo Hernández, entrenador. Es que si Pablo Hernández es tu entrenador, que no hay persona que más sepa de fútbol que él, que hace poco tuvo pasado en la Kings League como jugador, qué decir de Pablo Hernández. Y sí que es verdad que tiene un equipo bastante interesante. En la defensa, por ejemplo, Alberto Jiménez, que es un jugador, un viejo rockero, como me gusta llamarles a mí, que es férreo, es duro. El Castellón tiene una defensa que no suele dejar mucho al rival jugar, muy cerca, suelen defender cuerpo a cuerpo. Y luego, si nos vamos a líneas más arriba, también igual. O sea, Cámara, por ejemplo, Jakobsen, el danés. El Castellón se meterá en playoff. No sé si ascenderá, no es mi candidato para ascender, pero para meterse en playoff sí. Tampoco puede ser de mis candidatos a acabar ascendiendo. Sí que es un equipo muy duro de roer, pero creo que igual para esos partidos del playoff le falta un poco. Pero actualmente, a 19 de diciembre, 5 de 5 victorias en los últimos partidos. Es un equipo que está mereciendo por lo menos en estar en ese puesto. Y aquí viene el debate, porque yo creo que entre la tercera y la segunda posición el recorte de puntos va a ser muy corto. Es que ya vamos con lo de la Real B con el Depor el otro día. Le mete 3. ¿Qué haces? O sea, ¿te mete 3 un filial el otro día en tu casa? Y aquí está yo creo que un poco la cosa por lo que lo decimos. Creo que veo un poco superior al Almería para colocarse en esa segunda posición y ascender directamente, y al Deportivo colocarlo en los playoffs. Sí, creo que ahí va a ser lo complicado. Siempre pasa en segunda división todos los años que siempre hay un equipo que es el que se ve que es el que mejor juega, aunque a lo mejor quede segundo o primero, pero se ve que es el que mejor juega, el que va a ascender directo. El año pasado había superioridad, por ejemplo, el Levante muy superior, fue durante la temporada. En general siempre hay un equipo que despunta un poco más. El Racing también hizo muy buena temporada la temporada pasada, pero yo creo que será el Depor, como tú dices, quizás el que quede ahí un pelín descolgado, pero más que nada por partidos como el del otro día, simplemente con la Real B. Te dejas que te meta 3 la Real el otro día, habla mucho de ti. Es verdad que el otro día ganaron al Mallorca en Copa del Rey, o sea, son capaces de lo mejor y de lo peor. Pero sí, yo pienso que va a ser el equipo que se quede descolgado el Depor. Sí, o sea, ahora mismo a lo que decimos actualmente, a 19 de diciembre, que es predicción muy complicada la de esta liga, están empatados a punto entre el segundo y el tercer clasificado, así que por eso digo que va a ser una distancia de puntos muy corta. Cualquiera de los dos podría acabar en estas dos posiciones, o sea, creemos que ahí no nos vamos a equivocar, pero colocamos al Depor tercero, al Almería segundo y como primer clasificado, porque no tenemos ninguna duda, porque es el que mejor está jugando, el que tiene una afición que no para de apoyarles, el que se merece por fin de una vez por todas, que el año pasado se quedó a las puertas de ese playoff de manera un poco triste y decepcionante porque hicieron buena campaña, pero yo creo que este año no se están equivocando, tienen jugadores arriba que cumplen, tienen probablemente al mejor delantero, que es una auténtica sorpresa, Jeremy, Jeremy. arriba. Y yo creo que el Real Racing de Santander, un histórico de primera división, por fin cumplirá su sueño y vuelve a la máxima competición como primer clasificado para esta liga Hypermotion. Muy meritorio quedar primero en esta liga porque es una locura, la verdad, los equipos que hay, la competitividad que hay entre todos, pero el Racing es el que está un pasito por delante, siempre lo decimos y lo acabo de mencionar antes. Hay un equipo que es el que despunta en segunda y en este caso es el Racing del Búfalo, Villalibre, el Racing de Andrés Martín, el Racing de Jeremy, como tú lo dices, que se está hablando de alguna cosita, ¿no? De quizás de su salida a equipos como Stuttgart. Sí. Luego en el centro del campo sí, también tienen buen equipo, Pello Canales, Gueye, Puerta. La verdad que en todas las líneas
tiene un equipo que cumple bien. Y José Alberto López, que ya es su cuarta temporada, si no me equivoco, en el Racing, sí. Se merece mandar al Sardinero a donde se merece, ¿no? Un estadio de esas características. Y así es, así dejamos para que veáis ahora mismo en pantalla, los que nos veis por YouTube, un poco las predicciones que hacemos de esta segunda división. Ha habido triples, probablemente tengamos errores, espero que no nos los tengáis en cuenta porque es más que difícil predecir, y más a las fechas en las que estamos haciendo el análisis de esta segunda división, y que puede pasar 1000 mundos y que pueden pasar 1000 cosas diferentes a las que predecimos. También os recomendamos que dejéis las vuestras por los comentarios y por nuestras redes sociales y nos digáis, sois unos tontos y podéis haber puesto a mi equipo un poquito más arriba. Pero bueno, hasta aquí va a dar nuestro especial de un poco el análisis y las predicciones de las dos principales competiciones españolas, y esperemos que os haya gustado mucho y que veáis este contenido durante las Navidades y os acompañemos un poco en estas fechas tan especiales. Sí, bueno, felices fiestas desde parte de Pelotazo en la Cara, de los que estamos aquí en este lado del micrófono, y vosotros que estáis al otro lado, que tengáis una buena entrada al año, una buena Navidad, y sobre todo que sea cargada de fútbol siempre, de primera, de segunda, de Champions, de Europa League, de selecciones, de lo que sea, pero que el fútbol y las sorpresas os hagan. Y sobre todo que vemos que a veces que no os portáis muy bien algunos y no sabemos si tendréis regalos, lo que sí que nosotros nos encargamos es de que los tengáis todos, porque os compartimos este tipo de episodios para estas vacaciones. Así que nos despedimos un capítulo más. Os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que probablemente tengáis importantes actualizaciones durante este tiempo. Sí. Y poco que decir, Fabio, despídete de nuestros oyentes y de nuestras personas que nos escuchan y que nos ven todo el mundo. Así que... Pues vaya, bueno, nos despedimos ahora sí que sí, y nos veremos en otra entrega la semana que viene con más. Muchas gracias por seguir ahí, por apoyarnos en todas las redes sociales y sobre todo por darle vida al deporte rey, al fútbol. ¡Hasta luego!